Vamos a empezar un poco conociendo a nuestros dos invitados y saber por qué deberían estar aquí hablando de tesis y estrategias de inversión en acciones, sobre todo de pequeña y mediana capitalización, que en principio, pues aunque parezca un tema complejo de entender o a lo mejor aburrido, y además puede que algunos de los que estéis escuchando el programa ahora mismo estéis pensando en algo más a largo plazo, ¿no? De no, compro acciones small caps o medium caps para el largo plazo. Nada más lejos de la realidad. Hoy nos vamos a enfocar en la especulación con esas acciones, en la generación de alfa. Lo que es alfa es la generación de rentabilidad con una beta muy pequeña, es decir, con una correlación mínima contra el mercado, y de esa forma, pues básicamente es lo que se deriva la especulación. Es decir, vamos a estar comprando y vendiendo acciones, pero tiene que haber alguna forma de hacerlo, tiene que haber alguna forma de detectarlos, tiene que haber algún mercado donde podamos hacerlo. Y bueno, todo esto lo vamos a desgranar hoy. Así que, bueno, primero, antes de nada, por favor, hacernos una presentación vuestra y contarnos un poquito por qué debemos confiar en vosotros. Vamos a empezar por Javi San. Bueno, pues qué tal a todos. Como habéis dicho, soy el fundador de Bolsazone. Comencé a operar en bolsa ya por el año 2007. Siempre lo cuento que fue cuando Zapatero decía que no había crisis en España, cuando ya había mucha tormenta en Europa con el tema de la crisis económica y la burbuja inmobiliaria. Decía nuestro presidente en aquel entonces que en España no iba a llegar la crisis y precisamente el IBEX 35 hacía máximos históricos. Y ahí fue cuando yo empecé a invertir y compré Telefónica, Criteria CaixaBank cuando salió y Iberdrola Renovables, por aquello de que me sonaba aquello bien de las renovables, ¿no? Como os podéis imaginar, en apenas 6 meses perdí como la mitad de mi capital y ahí fue cuando entendí que tenía que empezar a formarme y sobre todo pues mirar a otros mercados, y ahí fue cuando ya empecé a conocer Estados Unidos y a invertir pues en empresas de las que yo llevaba hablando y escribiendo muchísimos años, porque aparte dirijo un portal de tecnología que se llama Deselezone, y yo llevaba hablando años pues del iPhone, de Amazon, de Google, de todas esas empresas que también lo han hecho en estos últimos años. Y bueno, pues el primer aprendizaje fue perder, que siempre dicen que los traders, un buen trader tiene que perder dinero para empezar a mejorar su operativa. Y a partir de ahí, pues con esa formación y sobre todo adentrándome en el mercado americano, pues bueno, fui aprendiendo, mejorando mi rentabilidad y bueno, pues hasta que llegó la pandemia, más tiempo en casa y bueno, pues ahí fue cuando planteé el lanzamiento de un servicio profesional de formación para enseñar a nuevos traders, y luego otro servicio donde compartimos nuestras ideas de inversión, nuestra operativa, nuestros análisis técnicos y fundamentales para que la gente sepa por qué invertimos en determinadas empresas y por qué estamos obteniendo rentabilidad, ¿no? Y eso, bueno, es un poco lo que hago. Al final el trading me lleva, pues no 9 horas diarias como a Xavi, pero sí que le dedico 3 o 4 horas diarias entre mirar gráficos, analizar empresas, ver IPOs que salen, la correlación con las criptos. Es decir, al final también es un poco una especie de hobby que lo hago encantado, pero sí que es verdad que es bastante tiempo lo que le puedo dedicar al día al mundo de la inversión. Bueno, me has dejado loco con eso de las IPOs. Nos tendrás que explicar un poco qué es eso. Se me ha venido a la mente porque digo, podrías haber patentado el método Zapatero o la señal Zapatero. Hacer lo Bueno, contrario, hacer lo contrario. Si Zapatero decía que íbamos bien, vender. sí, es parecido al método Bernardos, ¿no? Que cuando El método dice Bernardes. que hay que vender Apple, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que sube Apple. Y lo mismo sucede con algunos traders de criptomonedas. Cuando veo a alguno que dice, no, me pongo corto, pues yo me pongo largo, ¿no? O sea, que sí que es verdad que el método Zapatero pues es patentable y bueno, pues de hecho, 15 años después o 16 años después, el IBEX no se ha recuperado y está a un 50% de recuperarse. O sea que, desde luego, todo lo contrario es lo que dijo.